Digimon Adventure es un isekai, es decir, una historia donde los protagonistas son transportados a un universo ficticio o paralelo, algo que abunda montones en el medio y sin embargo es difícil pensar en alguno de estos títulos donde el problema de este otro mundo se manifieste en el real, y los monstruos digitales rompieron ese tropo en su primera entrega. La parte 2 de la saga de Myotismon, la que llamaremos aquí simplemente como La Invasión, genera, al que a mi criterio es el cambio más grande en todo lo que fue Adventure. Es muy interesante porque en cierto sentido es una inversión total de la historia, evitando el estancamiento de la obra. Por primera vez nos encontramos en un mundo donde los héroes saben cómo moverse y son los Digimon los que deben aprender a adaptarse, y eso lo vemos en dos niveles. Por un lado, desde los compañeros de los elegidos que más desde la comedia afrontan las cosas, desde intentar atacar un subte hasta ser maltratados por un infante al pensar que son peluches e incluso probando comidas nuevas. Y del otro lado vemos el asunto desde una perspectiva dramática, o mejor dicho, seria, de este asunto desde el punto de vista de Myotismon o Bandemon en japonés, que legítimamente, a pesar de ser un buen planificador, al estar en el mundo digital, acá la situación lo supera. Claramente subestimó el mundo real antes de llegar a él y está pagando las consecuencias. Es muy fascinante cuando los Digimon descubren que existen cientos de miles de niños en Japón, especialmente a finales de la década de los 90, cuando todavía nos encontrábamos con unos 6 millones de ellos aproximadamente entre los 8 y 10 años. Adventure utiliza la situación geográfica japonesa de grandes concentraciones urbanas para que le complique toda la búsqueda a los villanos. Es una historia que legítimamente aprovecha las particularidades del país del sol naciente, desde los problemas de los elegidos para transportarse a largas distancias hasta las dificultades que tienen los enemigos para definir por dónde empezar la búsqueda, ya que es una aguja en un pajar. Esto es tan así que incluso Bandemon es totalmente nerfeada por el sol, haciendo que solo pueda salir de noche a chupar sangre a mujeres, cual Drácula, para fortalecerse y poder luchar de manera apropiada en el futuro. El mundo real permite a los elegidos, luego de haber sido totalmente dominados por su enemigo en el Digimundo, tener ciertas ventajas que los ponen en iguales condiciones, en lo que termina transformándose en una carrera contra el tiempo para conseguir al octavo elegido. Tarea estúpidamente difícil. Pero, ¿cómo fue esa búsqueda? Una de las primeras cosas que hace la serie es reconciliar las dos versiones de la historia. ¿A qué me refiero? Bueno, lo primero que aprenden los elegidos es que todos crecieron en Hikarigaoka y que deben ir allí, ya que puede que encuentren a su compañero, pero lo interesante acá es que Toei quiere conectar la serie con el especial que salió a modo de piloto promocional, dos productos que originalmente, por lo menos hasta donde sabemos, no estaban destinados a ser parte de la misma continuidad. Era otra aventura con Tai, así como lo era el manga. ¿Cómo podrían ser conectadas? Es medio complicado. Taichi había visto un Greymon antes al igual que el resto, por lo que su reacción debería haber sido totalmente distinta en el episodio 1. Pero al mismo tiempo, en el capítulo 21, Hikari reconoce de forma misteriosa a Koromon, por lo que ya desde ahí se estaba empezando a plantear la idea. ¿Cómo reconciliamos ambas producciones que son literalmente incompatibles? Bueno, la serie muestra una pelea contra un Mammothmon que, al destruir Hikarigaoka, esto hace que los protagonistas tengan un shock y recuerden que efectivamente ellos fueron testigos de la llegada de un Greymon en el pasado. Ahí vemos flashbacks redibujados en la estética de la serie y todo, donde incluso Agumon confiesa que la primera vez que vio a Taichi tuvo un sentimiento de nostalgia, medio como indicando que es el mismo bicho pero reencarnado. La conciliación de ambas continuidades es desprolija, pero funcional. Es medio forzado pensar que una experiencia tan así se la olvidaran aunque fueran tan chicos. Onda, ¿cómo olvidás eso? Medio que lo puedes interpretar como que la pérdida de memoria tiene una onda mística y como Hikari es súper rara no la afecta, pero de nuevo, la serie es poco precisa al respecto. Es como que no se quisieron enfocar mucho en el tema para pasar el asunto lo más rápido posible y así avanzar con la historia, dejándolo medio a la libre interpretación. Por un lado, no sé si era necesario vincular ambos títulos complicando todo el asunto, pero por el otro, chabón, que me validen la pieza mejor dirigida de todo Digimon a la fecha, a mi criterio, es oro. Y le suma muchísima mística al misterio de lo que hace a la primera parte de Digimon. A pesar de que técnicamente es ciencia ficción, hay aspectos que no se explican rozando la fantasía, suman dimensión y misterio a lo que por ejemplo llevó a que Koromon se encontrase con Taichi en primer lugar. Un momento fuera del análisis, ¿no estabas reconfundido si viste esto en los 2000? Yo no entendía nada, man, antes de que saliera la película, no entendía nada. Pero hablando del ataque que hizo Myotismon, ¿cómo reaccionó la población? ¿Cómo la toman? ¿Cómo es este encuentro de dos mundos?
Es muy importante cómo los monstruos digitales dialogan con la cultura del mundo real, específicamente en Japón. Acá, en Latinoamérica, a la primera que apareciera algo así, estaríamos todos gritando para que se vaya la luz mala. Pero Japón tiene todo un vínculo cultural con los kaijus bastante particular. En la historia, al principio piensan que las luchas son parte de algún show, cosa que no sería tan alocado si pasan cosas como que en la bahía japonesa de un día para el otro aparece el barco de One Piece navegando misteriosamente para promocionar el manga. Es una tierra donde todas estas cosas son medianamente posibles, pero la complejidad del asunto avanza. Incluso a lo largo de los episodios, la prensa va cambiando la forma de ver el asunto. Al inicio es un rumor del montón, como si no fuera la gran cosa, para capítulos más tarde ver al mismo reportero cagado hasta las patas porque no sabe qué está pasando. El punto de eclosión de este escalonamiento de la presencia de los monstruos digitales en el mundo humano fue en el episodio 35, donde luego de encerrar a todos en la ciudad con una niebla impenetrable, Bandemon empieza una persecución a gran escala donde el terror se deja ver en todos, niños y adultos. Pido un minuto de silencio para apreciar cómo Mizutani Yuko entrega la vida para vender la desesperación de la madre de Taichi al ver a sus dos hijos luchando junto a Greymon. La mina está yendo por el Oscar, la mejor. El capítulo es realmente lo mejor de lo mejor. Al ver esos secuestros tan terribles, Sora gritando al tener que escapar mientras su madre se queda distrayendo a un ejército de Bakemon, la derrota absoluta de los elegidos, todo el proceso escalonado, desde lo más simple hasta la locura absoluta con el bolero de Ravel de fondo, realmente un capítulo que absolutamente está a la par en sus propios términos con el episodio 21, sacando algunos detalles menores. También todo este proceso nos permite ver cómo escala la integración de los padres de los elegidos en la historia de una forma orgánica desde lo que fuimos aprendiendo de ellos. Y ese no es un tema menor, ya que después de todo, ¿qué es una historia sin los personajes? Como ya hablamos en el video anterior, la previa a la invasión del mundo real involucra esencialmente explorar a todos los personajes una última vez antes de iniciar su cruzada más peligrosa hasta ese punto de la historia. Y como ya hablamos en este video, algunos elegidos salieron ganando y otros perdiendo. Pero ¿cómo fueron tratados durante la invasión? Bueno, Taichi realmente no tuvo un capítulo para sí mismo, pero luego de todo lo que ya vimos del personaje, con verlo liderar es más que suficiente, haciendo espacio para el resto. Igual creo que hay tres cosas interesantes que vinieron a la historia con él. Primero está lo que ya mencionamos, que a través de él y su hermana luchando podemos experimentar un poco el drama familiar de Dios mío, mis hijos están arriba de ese dinosaurio, alguien haga algo. En segundo lugar tenemos que se plantean sutilmente las bases de un nuevo punto débil de Taichi al articular a Hikari a la historia, teniendo el muchacho un rol sobreprotector por razones que aprenderemos en el futuro. Y finalmente, una de mis escenas preferidas de toda la serie, ahora ya siendo un adulto, y es más ni menos que el reencuentro entre el protagonista con sus viejos. Es una escena re simple, pero un cable a tierra muy importante para la audiencia. Luego de ver a este muchacho tener una aventura, enfrentar a la muerte, ser un héroe y un líder, verlo abrazando a su madre en lágrimas luego de finalmente volver a reencontrarse con ella, es una buena forma de recordar que a pesar de todo, estos siguen siendo niños luchando solos una guerra que nadie sabe que está ocurriendo. Una maravilla. Yamato y su hermano tuvieron varios momentos para brillar fuera del episodio dedicado a los dos. En esta oportunidad todo gira en torno a la realidad de que ambos viven separados porque sus padres, ambos con personalidades muy fuertes, se divorciaron. Es muy loco que a medida que los vamos conociendo te das cuenta por qué la relación no funcionó. El padre de Takeru vive por su trabajo como periodista, el man está entregado a su laburo, tanto así que vive dejando a Yamato solo en un departamento que es un asco, tiene una falta de tacto enorme y es esencialmente alguien que en sus puede ser muy egoísta, pero eso no quiere decir que no ame a su familia, ya que incluso años después del divorcio, en medio de una crisis, ve una foto en su billetera donde eran una familia completa y con ello recupera su determinación. El man es egoísta, pero ama a su familia, no logró superar su pérdida, pero sigue adelante con su trabajo porque es importante. El hecho de que en medio del desastre deja a Yamato ser con Gaumon es fascinante. Y después, a la madre por su parte, la vemos muy poco, ya que tristemente su rol en la historia es mostrarnos
vemos el mundo fuera de la neblina y cómo intentan ingresar de forma fallida. Eso no quita que hay todo un tema entre ella y Yamato que se va viendo a lo largo de los capítulos, una incomodidad no dialogada entre ambos. Por ejemplo, nuestro querido Matt, antes de que apareciera la neblina, quería llevar a Takeru hasta su casa, que queda a más de una hora de distancia, pero está aterrado de ver a su madre. Nunca había el personaje con tanta ansiedad, hizo que lo vi siendo atacado por un huevo gigante. Natsuko, por su parte, cuando finalmente ve a su hijo mayor, tiene miedo a acercarse a él. Se nota un vínculo totalmente deteriorado, pero que al final ella se preocupa por sus hijos, o sea, no hay duda de eso. Y te das cuenta que tiene más que ver con un miedo a ser rechazado por él, ya que no es el mismo nene que era cuando se divorciaron. La historia de estos cuatro finaliza cuando, al querer volver al mundo digital, la madre de los niños, naturalmente, no quiere que lo hagan, pero su ex marido la convence de que, así como ellos hace unos años tomaron la decisión súper egoísta de separarlos de chicos, ellos ahora están en todo su derecho a decidir sobre su futuro sin tomar en cuenta lo que piensan sus padres. Me encanta, te quiero papá de Yamato y Takeru. Es una vuelta de tuerca interesante en la idea y creo que para muchos japonesitos de la época esto fue re importante de verlo representado en una historia. Si bien hoy en día esto de separar hermanos es una práctica re poco común en Japón, ya que hay muchísimas barreras que lo impiden, y ya para el finales de los 90 no era tampoco algo que se hiciera, por lo que pude averiguar hasta finales de los 80 no era algo tan raro aparentemente. Japoneses hijos de puta. Así que cuando la serie se emitió por primera vez, seguramente hubo algún que otro chico de 10 o 13 años en esa situación tan de mierda y pudo ver la experiencia reflejada en Takeru y Yamato, aprendiendo que este vínculo entre hermanos lo tienen que mantener uno y siempre estar abierto a la posibilidad de reconectar con el padre con el que no vivís. No es wow, un Oscar, pero para una serie para chicos en una sociedad que no es tan común los divorcios, casi un tabú en el siglo XXI, no me parece poca cosa que acompañaran a los pibitos con algo tan poco común en su sociedad, intentando representarlos y también enseñarles. Para el colmo, ellos dos protagonizaron el episodio más duro de la saga a mi criterio, con la muerte de Punkimon y Gotsumon, donde el conflicto entre Patamon y Takeru, acá a diferencia del anterior, sí tiene sentido, ya que sin saberlo el Digimon metió la pata en un tema que para un nene es recontra delicado, duro y triste, como es la separación de su familia. Está bueno que ambos salen fortalecidos, siendo Takeru el que entiende que no hay que pensar en caliente y ser un impulsivo, y que Patamon no tuvo la intención de hacerlo. Vamos a ver si esta lección se mantiene en el futuro de no ser impulsivo y pasional y calientarse. Es gracioso porque varios creen que luego de ver mis videos hablando sobre esta historia que odio a Sora, y tienen muy buena razón para pensar eso. Siempre que le toca un episodio propio se sacan del culo algún problema o conflicto que jamás estuvo antes y parece inclusive a veces que fuera otro personaje, pero honestamente adoro a Sora. Cuando no es el foco de la historia es como una gran madre para todos, una chica súper gentil que intenta ponerse en el lugar del otro siendo el soporte que necesitan, y para el colmo con una seiyuu de la puta madre que tiene una de las voces y acting más cálidos que se pueden encontrar en la industria del anime. En la invasión, Sora es apoyo para el resto, no tiene un capítulo propio, por lo que no recae en el problema de siempre, pero en su lugar recibe varios momentos de ella y su madre juntas y separadas. Lo mágico de esto es que retoma todo el asunto de la relación complicada que tienen y construye algo pequeño pero efectivo a partir de ahí. Ver a Toshiko, la mamá, que tiene un carácter tan fuerte, luchar al lado de Billomon para rescatar a su hija, hace muy difícil que uno no simpatice con ella, así no esté de acuerdo en todo con lo que piensa. Y lo más interesante es que ella sabe que es una persona jodida de aguantar y le pregunta muy vulnerable al Digimon si Sora la odia, aprendiendo del pájaro que luego de todo lo que pasó al inicio de la saga, la niña elegida aprendió a amar a su madre y comprender su punto de vista un poco más. Honestamente está re bien esta señora que vemos re poquito, se nos entrega re vulnerable para que sepamos de ella y aprendamos en el proceso que hasta las personas que parecen más duras por fuera tienen inseguridades y emociones por resolver. Como ya dije, el final donde se sacrifica para que Sora escape es impecable. Ambas seiyuu, en paz descansen, dan más del 100% recontra vendiendo la tragedia de la escena. Nada muy loco, pero en ningún momento malo con Sora. Tristemente no puedo decir lo mismo de Joe y Mimi, que la verdad medio que no pinchan ni cortan, siendo los últimos en tener que ganar su evolución y lo hacen de una forma medio chota. El asunto con Mimi es que le confiesa a Palmón que no piensa que sea bonita y luego atacan a su padre cuando tienen a todos secuestrados, y ante el peligro Lilymon se manifiesta como un Digimon bello ahora a los ojos de su compañera, y es como los otros pibes tuvieron un crecimiento, un cambio, una epifanía, algo. Para Mimi es básicamente el mismo tipo de evolución por peligro genérico que caracterizaba a los capítulos de la Isla File. El aporte de la chica en esta historia es absolutamente
bastante nulo fuera de venderte un juguete nuevo. Por otro lado tenemos a Joe que, lo mismo, durante el conflicto no vemos a su familia de ninguna manera. Es el que en lugar de buscar al octavo elegido, con el resto se queda llamando a ex compañeros detrás de cámara para intentar encontrarlos. Y Sudomon aparece porque Takeru está en peligro y Joe le promete a la madre del chico que lo iba a cuidar. Y como que no está mal, no es un terrible desarrollo, pero podría hacer mucho más. Qué sé yo, por lo menos tuvo un gran capítulo en el restaurante con Yamato que ahí sí lo vimos crecer y sentir mucho más que acá. Bastante triste. Lo más bizarro es que cuando queda un capítulo para terminar el arco, el pibe se encuentra con su hermana mayor que resulta que estaba durmiendo en el armario cuando fue la invasión y por eso no lo pudieron detectar y atrapar. Este man es cualquiera. Así que nada, caminando con un Joe en medio de una zona de guerra, le dice a su pequeño hermano: Joe, tú nunca podrás ser médico, lo sabes, ¿cierto? Y como que, man, tan sacado de la nada, tan forzado, es obvio que están plantando las semillas para el rol del personaje durante Dark Master, pero Dios mío, sé más sutil. La serie logró ser recontra sutil con otros temas. Es como si ese tramo después de la primera muerte de Miotismón se lo hubieran sacado del culo más que el resto de la serie. Es terrible. Pero por lo menos, gracias a Dios, mi muchacho Koushiro tuvo la suerte en la lotería de personajes. De hecho, si bien no es el centro de la historia principal, la invasión es el centro de la historia de Koushiro con su familia. Es muy interesante que este personaje tuvo un episodio propio, pero al mismo tiempo su arco de crecimiento se encuentra segregado en toda esta sección de la historia. La posta es que Koushiro, y sin estas partes, es adoptado y aunque sus padres no le contaran y se sienten muy conflictuados por ello, el niño ya lo sabe al haberlos escuchado a escondidas. Lo fascinante de la historia es que sabemos que es muy formal y muy metido en su tecnología, no es muy sociable o abierto que digamos, pero luego de todas las experiencias vividas, luego de todo lo aprendido en los capítulos anteriores, a pesar de que sigue actuando muy diferente a por ejemplo Taichi, con quien la serie contrasta, eso no quita que se desenvuelve mucho más emocionalmente, llamando la atención de su madre al ver todo un nuevo lado del chico, quien incluso cambia la forma en que le agradece. Algo que en el doblaje naturalmente se pierde es que por ejemplo pasamos de un tranquilo arigato, o sea gracias, a un kansha por parte de este nene hacia sus padres, cosa que tiene una connotación más profunda, más potente en la forma de agradecer y hace que esta mujer se quiebre en lágrimas de lo conmovida y culpable que se siente, y ver a la mamá del pobre pibe derrumbarse constantemente porque siente que es una mala madre que le mienta a su hijo es repotente. Es interesante que Koushiro, al tener que ocultar a Tentomon poniendo una traba en la puerta de su cuarto e incluso al escapar por la noche para encontrar al último elegido, eso es lo que le permite entender la perspectiva de sus viejos, ya que él justamente les oculta cosas para intentar protegerlos, a pesar de que les haga daño en el proceso. Para hacer una serie de 1999 que básicamente te quería vender un Tamagotchi, la forma en que trataron un tema tan complejo de la realidad me pareció hecho con altura y delicadeza. O sea, te enseña que no hay malos en este conflicto, no es que los padres están 100% equivocados y Koushiro tenga razón. Se trata de explorar en la historia sutilmente cómo esta es una situación delicada en la que realmente no existe una forma correcta de resolverlo, y aunque muchas veces uno resulte herido por ello, la otra persona no lo hace con malas intenciones, muchas veces es justamente por todo lo contrario. Amo lo que hicieron con este personaje que básicamente de acá en más ya terminó su historia y va a ser más un soporte para el resto, y está perfecto, no necesito nada más. Ya hicieron un montón con él, demasiado, para no ser el centro de Digimon. Realmente la manera en que exploraron al chico a lo largo de toda la serie es una de las cosas que más valoro de toda Adventure, y me saco el sombrero, legítimamente, ante todo el equipo creativo de Hiroyuki Kakudo y Hiromi Seki, por el simple hecho de haber apostado a tocar algo tan delicado pero importante para muchos infantes en esta serie que podría haber sido una propaganda del montón, pero decidieron que fuera más que eso. Pero esos no son los últimos elegidos, ahora tenemos a alguien más. Como ya dije antes, la historia no es perfecta. Por ejemplo, Joe y Mimi, medio que son un ble enorme, no consiguen mucho al punto de ser casi relevantes en la historia, especialmente Mimi. Mimi es nada en la historia. Pero quienes salen en un punto intermedio, como que no pierden pero tampoco ganan, fueron Hikari y Tailmon, Gatomon para los amigos occidentales. Quienes para ser el centro de la historia, mucho que no tiene la mejor de las introducciones. No solo se nos spoileó en varias oportunidades que ambas serán compañeras, sino que también está todo el asunto de qué pasa con el pobre gato digital. Si bien no sabemos toda la historia, su amigo Wizardmon nos dice que ella perdió la memoria luego de pasar tanto tiempo bajo el mando de Bandemon.
Wizardmon. En papel, la idea está buena. Por una situación misteriosa que sabremos en el futuro, Ñaromón se separa del resto de criaturas digitales elegidas, espera a su niño destinado, pero como nunca llega, al final se termina aventurando al mundo digital por su cuenta, evolucionando y curtiéndose por la vida en el proceso. Es medio sospechoso que pareciera que ella estuvo esperando mucho más que el resto. Quien no tuvo problema en quedarse viendo la Isla File. Es como si la historia estuviera improvisada, no sé, vos decime. Después, gracias a Wizardmon, junto a Hikari recuerda este gato finalmente quién es y todo pasa a estar perfectamente bien. Y es como, está bueno, es trágico, pero le falta algo, le falta tiempo. En capítulos anteriores, muy sutilmente se tanteaba un poquito que Tailmoon tiene una reacción confusa hacia Hikari. Pero en el capítulo 34 resuelven todo el conflicto interno del personaje con un monólogo de 4 minutos de Wizardmon, donde dice, este es tu pasado, y el gato es como, claro, ya me acuerdo, somos amiguis por siempre. Y se terminó el problema, no sé, no es terrible, pero ellas dos son el centro de la historia y recibieron mucha menos atención que Kojiro o que Yamato y su hermano. Mal, es una lástima, o sea, no rompe, pero qué sé yo. Pero luego de este capítulo 34, el ritmo de la historia cambia y no para bien, sino que se empieza a acelerar rotundamente. Por ejemplo, la batalla final de Bandemon y la evolución de Angemon están bien, aunque es muy apresurada. Básicamente es la misma resolución que Angemon contra Devimon, agregando el elemento dramático de que Wizardmon sacrifica su vida para dar pie a este proceso. Y ese momento tan único y memorable, que seguro a más de uno todavía le rompe el corazón, vuelve que ambas escenas se puedan distinguir bastante, así la estructura básica sea la misma y no se siente tan repetitivo. Pero qué sé yo, tenemos a este enemigo re imparable que lo bajan de un solo tiro porque Ángel mata vampiro. De nuevo, es bastante apresurado y además no es el fin del problema. Todo el tramo final también es un apuro, ya que luego de la victoria la niebla no se disipa y llega un misterioso mensaje de Genai donde les empieza a hablar de que hay una profecía re importante que casualmente jamás fue mencionada en 38 capítulos ni se le hizo una mínima alusión, pero resulta que predice hasta qué va a ocurrir y mágicamente les va a permitir derrotar a la forma revivida del enemigo que llegará en la hora de la bestia, llamada ahora Venom Myotismon o Venom Bandemon en Japón. Y es como, todo esto es para conseguir a Wargreymon y Metal Garurumon de la nada. Y no voy a negar que son dos Digimon maravillosos en diseño, espectaculares en muchos sentidos, pero después de todo lo que tuvieron que pasar para alcanzar las formas anteriores, especialmente Tai para concretar a Metal Greymon, es como que esto se siente tan impersonal, tan salido de la nada, tan hay que vender un juguete nuevo. O sea, en esa época era poco común a nivel conceptual esta idea de los Mega. Hasta el momento la idea de estos Digimon Mega o Ultimate en Japón era algo sin precedentes, un poder poco común, un nuevo juguete por vender, y para el colmo un villano recontra bien caracterizado pasó a ser reducido a un monstruo gigante de Final Fantasy sin cerebro. Perturbador, sí. Memorable, para nada. Myotismon merecía más porque el chabón era el villano de Adventure a la fecha, era la versión mejorada de Devimon y pasó a ser mucho menos que él. Su versión final no es diferente a la lucha contra Mammothmon, una bestia imparable que la derrotaron porque sí. Al final de todo esto, los personajes se dan cuenta que el mundo digital se encuentra reflejado en el cielo y hay Digimons indestructibles que están apareciendo y todo lo que tocan lo congelan. Esto hace que se vean forzados a ir al Digital World por voluntad propia, en medio de una despedida a sus padres que ahora saben todo, es muy conmovedora y todos los personajes básicamente ponen un cierre a sus arcos, pasando de ser niños que buscaban regresar al mundo real desesperados a héroes con un objetivo claro y que tomaron una decisión heroica. La saga de Myotismon es genial, realmente lo es. Tiene sus temas cuestionables, como toda esta parte final que medio que no está a la altura del resto de la saga, pero tampoco rompe las cosas. Y la verdad, por lo menos para mí, los logros que se obtienen desde el regreso de Taichi en el episodio 22 hasta el cierre de todo esto en el 39 me parecen legítimamente buenos y especialmente respetables. Las temáticas que se animaron a tocar sobre la vida de los niños en el mundo, que son cosas que pasan de verdad, la forma en que jugaron con la idea de la muerte y su peso en la trama, y la manera en la que explotaron la presencia de los monstruos digitales en el mundo real estuvo muy bien. Es más, terminé aprendiendo un montón sobre la sociedad japonesa y años más tarde con mis amigos confirmamos que mucho de lo que vimos ahí era real.
Personalmente, si bien considero que quedan muchos buenos momentos en la historia, acá creo que fue el punto más alto de Adventure como un todo, la máxima expresión del concepto dentro de esta continuidad. Sí, no es una adaptación perfecta del concepto de Digimon, de hecho es bastante malo en ello, pero como historia, como narrativa que confía en que los nenes que ven la serie van a poder manejar ciertas tragedias y temas complicados como el divorcio o la adopción, estrictamente en ese sentido, Adventure es muy sólida. Si nos sacamos por un segundo los lentes de la nostalgia con esta entrega que no es la mejor que ha ofrecido la IP en muchos sentidos, eso no quita que ha logrado ser una de las predilectas de la gente, no solo porque fue la primera que vieron de chicos, sino porque realmente acá se intentó y en mi opinión se logró ser más que una propaganda, ser una serie legítimamente memorable, un producto que es más que un comercial para venderte un juguete, sino una obra que termina enseñando cosas para la vida, súper simples y básicas, nada del otro mundo, pero cosas importantes y que creo que es una buena experiencia para que vea un infante. Veremos en el próximo video, la semana que viene, si los Dark Masters están a la altura de la vara que dejó Miotismon. Nos vemos.